Bienvenidos al programa para hablar de medio ambiente. Nubes de humo negro tóxico cubrieron a Teherán el domingo 8 de marzo. Israel bombardeó 4 instalaciones petroleras y un centro logístico de hidrocarburos en la capital iraní y más de 20 infraestructuras de crudo en el resto del país. Benjamin Netanyahu asegura que esos sitios proveían petróleo para operar infraestructura militar. Y aunque en las guerras la producción energética suele ser un objetivo de ataque, lo inusual es que haya habido tantos bombardeos en una ciudad tan densamente poblada, como nos explicó Doug Weir, director de la ONG británica The Conflict and Environment Observatory. A menudo vemos ataques a infraestructuras petroleras en situaciones de conflicto e incluso incendios de gran magnitud. Creo que lo que hemos visto en Teherán es inusual, ya que no suele ocurrir en una zona tan densamente poblada. Tuvimos una ciudad de 9 millones de personas potencialmente expuesta al humo de los incendios. En cuanto a la composición del humo, se trata de una mezcla de carbono negro, productos de hidrocarburos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, furanos, dioxinas y algunos metales. Es una mezcla real. En el caso de Teherán, donde hemos tenido días de intensos bombardeos y ataques aéreos, la gente está inhalando una mezcla de los productos de combustión de estos incendios, además de materiales de construcción pulverizados, residuos de municiones y material que ha sido arrastrado a la atmósfera. Y la geografía de Teherán hace más complejo que esa contaminación pueda desaparecer rápidamente, incluso cuando se apagan los incendios. Pues la capital iraní está rodeada en gran parte por los montes El Borz, que tienen entre 2 y 4 kilómetros de altura. El observatorio explica que esto contribuye a que el aire no circule fácilmente e incluso a que se necesiten lluvias abundantes para purificar el aire. Hasta entonces, ese humo tóxico se concentra en una capa que respiran los ciudadanos. Y según modelos atmosféricos de la organización, el hollín podría viajar hasta las montañas doradas de Altai, en Siberia, y sus glaciares. Además de la explosión de la refinería de Saran, se tienen reportes que derrames de petróleo contaminaron desagües pluviales, una contaminación que podría alcanzar agua potable y sembrados. En cuanto a los impactos a largo plazo, se ha vertido una enorme cantidad de contaminación en la ciudad. Esta se removilizará en verano. Por ejemplo, podría dispersarse en forma de polvo. Algunos de estos contaminantes podrían penetrar en el suelo y luego en el acuífero que se encuentra debajo de Teherán. Teherán ya sufre de escasez de agua, por lo que es necesario proteger los acuíferos. Y si observamos el transporte previsto de parte de esta contaminación desde Teherán, la vemos desplazarse hacia Asia, donde potencialmente podría ser arrastrada por la lluvia y depositarse sobre la nieve. Esto oscurece la nieve y aumenta la probabilidad de que se derrita con la luz del sol. Y en cuanto a los impactos climáticos, los conflictos pueden tener una huella sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente no disponemos de suficientes datos para determinar la huella climática de este conflicto, pero es probable que sea considerable. Gran parte de ella provendrá de aeronaves, por ejemplo. En el caso de estos incendios de pozos petroleros, este combustible se habría quemado de todos modos, por lo que no es necesariamente una adición. Pero la forma en que se quema implica que tiene características diferentes en términos del cambio climático. Y una de esas formas de quema provienen de los sitios militares que son atacados. En el caso de la operación Furia Épica que lanzaron Estados Unidos e Israel en contra de Irán, los principales objetivos han sido precisamente bases aéreas y centros donde guardan misiles y armas. Aunque el observatorio explica que rara vez esos bombardeos destruyen los materiales más peligrosos, sí suelen expulsar contaminantes. Estos sitios militares varían mucho. Algunos albergan depósitos de armas donde se almacenan numerosas armas convencionales y cuando observamos explosiones imprevistas en depósitos de municiones, observamos una gran cantidad de contaminación por residuos explosivos. Muchos de los explosivos utilizados en armas son tóxicos hasta cierto punto. Observamos altos niveles de metales y otros productos de combustión. Otros sitios se utilizaban para misiles y muchos de los combustibles de los misiles son tóxicos hasta cierto punto. Es posible que no todo quede destruido en la explosión. También hemos visto muchos ataques a buques y bases navales. En cuanto a esos ataques a embarcaciones y centros navales, está la contaminación de petróleo en aguas por los buques que Estados Unidos está hundiendo en el Golfo Pérsico, además de los daños de infraestructura portuaria, civiles y militares en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, provocados por Irán. Todos estos hechos representan un riesgo.
En este momento, un derrame de combustible acaba de llegar a la costa de Sri Lanka. Proviene de la fragata Iris Dena, un navío iraní torpedeado por Estados Unidos. Pero con frecuencia, cuando vemos buques hundidos, pueden derramar petróleo y otros materiales durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay muchas zonas en el Pacífico donde se hundieron acorazados de la Segunda Guerra Mundial y que aún emiten petróleo y contaminantes a los ecosistemas marinos. La situación varía según la temperatura del agua y la cantidad de combustible que contenía el buque al hundirse. También debemos analizar los sitios marinos sensibles. En el caso del Golfo, puede tratarse de zonas marinas protegidas o arrecifes de coral. Por eso es muy importante que entendamos el panorama completo en torno a estos sitios de naufragios. Las repercusiones no solo las padece Irán. El gobierno persa, a su vez, bombardeó una refinería en Bahrein el 9 de marzo. Y drones golpearon a la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Arabia Saudita, que es la mayor productora de petróleo, y también en Qatar Energy, uno de los principales exportadores de gas natural licuado del planeta. Aún así, Doug Weir estima que los daños no son comparables a los que producen Estados Unidos e Israel en territorio iraní, porque el arsenal de estos es mucho mayor a la capacidad militar persa. Hasta aquí nuestro programa. Los invito a que lean más de este tema en france24.com.